Bienvenidos al segundo capítulo de Estratos del Mitómano Verso. En este segundo capítulo tenemos como invitados a Cristian Vázquez, ilustrador de la editorial, de la casa, y también tenemos a Rodrigo Carmona, que es uno de los jefes editores y también guionistas de la editorial. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien, gracias por la invitación. Qué bueno poder ser parte de este capítulo de Estratos del Mitómano Verso. Tú, Rodrigo, ¿cómo estás ahí? Muchas gracias por la invitación. Hola Francisco, hola Cristian y hola a todos nuestros radios escuchas o youtubers escuchas. Bueno, oye, antes de empezar a conversar que no son invitados, son panelistas, yo diría. La idea es que vayamos rotando en panelistas y este programa sea un representativo de todos los que pertenecen a la editorial. Antes de empezar, yo tengo que hacer una especie así como de reconto, no sé si un mea culpa, de una entrevista que tuve el fin de semana pasado junto a Rodrigo Parra en un programa llamado La Regla del Lápiz, me parece. En ese programa tuvimos la oportunidad de hablar lo típico sobre lo fundacional de la editorial, cómo se crearon ciertos personajes, y dentro de la conversación surgió el tópico este de los superhéroes parodia, ¿ya? O los superhéroes que son más en el formato de lo convencional. Y yo creo, según lo que me dijo Oliver después que escuchó el programa, que no se entendió tan bien el asunto de que cuando yo empecé a hablar de marcar la diferencia entre un cómic parodia y un cómic de superhéroes. ¿En qué sentido? De que pareciese como que estuviese denostando el género de parodia, lo cual no es verdad, o sea, tal vez no me supe explicar bien, pero la intención con lo que estaba tratando de hablar en torno a ese tópico en específico era que para crear personajes en el terreno del diseño gráfico, tal vez, o en lo conceptual, hay cosas que no las puedes abordar de una manera muy facilista. Y traté de ocupar el ejemplo de no sé, pues, Super Guaso, o ponerle una bandera chilena a un superhéroe, ¿cachai? Algo que es demasiado facilista. Y también utilicé el ejemplo del Capitán Chile. ¿Pero qué sentido el Capitán Chile? Que para que en el terreno de lo convencional, algo que no funciona, como esta cosa que yo digo son recursos facilistas, que va en torno a lo patriótico, que solo yo creo que funcionó bien con Capitán América, en el terreno de la parodia sí funciona muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque aborda mucho y se burla mucho de los clichés del género. Entonces, solo quería destacar eso. Y aprovechando el tópico, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿En qué ustedes creen que un personaje marca la diferencia entre parodia y algo más estándar del terreno de lo que es los superhéroes? ¿Qué opinas tú, Cristian? Bueno, yo creo que al ser parodia y al ser... la parodia es entra dentro del género de la comedia. Así que tú tienes más cosas permitidas. O sea, si quieres jugar de repente con clichés, con cierta simbología que quizá en un cómic más serio, digámoslo, serio en el sentido de que la historia es seria, ¿no? Porque la parodia igual se hace de forma... es un trabajo serio el que se hace. Más allá de que sea cómico, sea humorístico, es un trabajo serio porque hay trabajo, hay dedicación detrás también. Pero sí se permiten más cosas, pues se permite jugar de repente con la irrealidad o ciertas reglas físicas, parodiar clichés. Así que, claro, yo entiendo la aclaración que tratas de hacer, porque a veces cuando se habla de la comedia, se trata ese tema, muchas veces se entra en esos conflictos, porque uno... Claro. Por dar cierta opinión respecto a obras de ese estilo, pareciera caer como si se estuviese hablando de un género quizás menor, pero no es así, no es así. Y bueno, yo lamentablemente ocupé la terminología de cómic serio para hacer una diferenciación con el de parodia, pero no era la palabra. Yo creo que la palabra era cómic convencional de superhéroes. Lo de la parodia, claro, está dentro más del rango de lo humorístico, como dices tú. De un poquito de la burla, la sátira, ¿cachai? Pero hay superhéroes que tienen estos rasgos. No sé, Rodrigo, ¿qué opinas? Por ejemplo, yo estoy viendo tu avatar, el que tienes tú de Lobo, y Lobo, Sí, por ejemplo, pues transita mucho.
Sí, la parodia es un buen recurso para ya sea hacer humor o hacer crítica social. De hecho, los primeros cómics que hay registro en Chile, bueno, uno era el Von Pilsener, que es como de principios de 1900, y también habían unos cómics que hacía Manuel Rodríguez para burlarse de... No cómic propiamente tal, pero sí eran parodias gráficas para burlarse de San Martín y de O'Higgins. Y los imprimían o los dibujaban a mano alzada, no recuerdo. La cosa es que los ponían ahí en las murallas para que la gente se burlara de ellos. Pero es interesante la parodia como recurso, porque de hecho el Quijote de la Mancha podríamos decir que es una sátira también, parodia aprovechada de criticar la cultura de su época. Así que sí, si bien ahora actualmente con los superhéroes como Lobo, que es el que me gustaba harto, y también como Deadpool, que no conozco mucho en realidad lo que hace, pero sé los cómics de lo que se trata. Sí, pues ellos como que lo han llevado más al lado del humor, puro humor nomás, pues, ¿no? Le quitaron un poco la crítica social que se tenía antes la parodia, pues. Ahora solo queda en el humor, pues, y en el lado de los cómics y de superhéroes conocidos, pero la parodia sigue siendo potente, sobre todo ahora que con el alza del stand-up y con todo el éxito de las rutinas de Kramer, por ejemplo, y de Jorge Alice. Ahí hay harta humor y parodia y crítica social al mismo tiempo. Otra libertad que ofrece el cómic de parodia es romper la cuarta pared, por ejemplo, entrar en un diálogo con el lector, y lo otro también te da más libertad en cuanto a la narración gráfica o a la misma acción. Entonces tú en un cómic de parodia puedes hacer de que, como los monitos Funny Animals, que son como Tom y Jerry y todo eso, que el daño sea completamente excesivo, porque un tipo le pegue un martillazo en la cabeza y después le salga la cabeza por arte de magia debajo de los hombros. Para esos recursos gráficos, cosa que con el cómic más convencional de acción no puedes hacerlo, porque si le pegan un martillazo en la cabeza a alguien, o lo mata o lo manda al hospital, pues no se va a agarrar la cabeza de dentro del cuerpo y la tirar para arriba y todos felices después. Igual me ponía a pensar sobre Capitán Chile. No, hay que escuchar la otra parte. Pero... Sí, no, mira, no te mencionaba que igual me puse a pensar en torno a Capitán Chile, y al parecer es parodia, pero también es transicional. ¿En qué sentido? Yo igual leí un cómic, por ejemplo, que él tenía junto a un superhéroe argentino llamado El Chispa, y en ese cómic el Capitán Chile ha abordado en un contexto mucho más serio, y que aborda tópicos un poquito más difícil, relacionado incluso a lo político. A lo mejor hay héroes que uno ve con ciertos ojos de parodia y también tienen ciertos rasgos que pueden ser perfectamente factibles para traspasar el género del superhéroe convencional. Lo que mencionaba Rodrigo, Lobo, por ejemplo. Lobo tiene muchos cómics que son estrictamente tirados hacia el lado de la parodia, con la ultra violencia ya casi necesaria. Deadpool, ¿cachai? Y a lo mejor Capitán Chile calza en eso. Bueno, no sé si tienen algo más que señalar al respecto, si no pasamos directamente a hablar sobre algo más contingente en relación a la editorial. No sé qué opinan, chiquillos. Si no, avanzamos nomás. Oye, Cristian, preguntándote a ti, tú como eres ilustrador también, de la editorial, ya eres un ilustrador de la casa, y has trabajado en varios proyectos. Yo sé que trabajaste en los Húsares, en la era draconiana. Hiciste cosas para el KS Vaca. ¿Qué más has hecho? Has hecho el Basilisco, dibujaste el Manutara, eres muy prolífico en ese sentido. Como dibujante, cuáles son los géneros que más te acomodan a ti para trabajar? O bien tú te adaptas a cualquier formato, porque en un momento yo creía que solamente te gustaba más tirado a los superhéroes, cosas más enfocadas hacia incluso un poquito al manga. Y por lo visto tú también te adaptas muy bien a otros géneros. ¿Cuál es tu opinión? No, yo trato de jugar harto. Me gusta trabajar con diferentes géneros, diferentes estilos. Por ejemplo,
hay cómics como el de Basilisco, el que hicimos hace poco. La historia era bien seria. Era bien seria y hasta de cierta forma dramática. Entonces había que tratar de darle un estilo de dibujo quizá un poquito más realista o más humano, más expresivo al dibujo. Pero por ejemplo cuando estuve haciendo el Cabeza de Vaca, que con los guiones de Rodrigo Parra, ahí jugué harto con el estilo más de caricatura y un estilo más sucio también. Perfecto. Ahora con lo de... Estoy trabajando ahora lo de la Quinta Legión, el número que me toca hacer. También trato de jugar con el estilo... tratar de hacer una mezcla entre el estilo caricaturesco y el de superhéroe. Ya. Entonces estoy tratando de jugar con eso y tratar de no sé, de que salga lo mejor posible y que se entienda igual que hay cosas que son comedia, pues y que si quedaran en un estilo muy realista quizás no funcionarían. Claro, aparte tú tienes una impronta muy marcada en cuanto a tu estilo. Es muy fácil identificar, a pesar de que tú, como dices, te vas adaptando a las circunstancias del guión y del género en que te toca trabajar, se nota mucho cuál es tu mano. Entonces, yo no sé si eso lo tienen ya incorporado o eventualmente algo que tú analizas, así como, ya, que trabajo, pero que tenga también mi estilo, mi forma de dibujar, mi forma de expresarme. O eso ya lo tienes ya interiorizado. Sí, eso. De hecho, hace poco pensaba en eso porque siempre se habla del estilo de los dibujantes. Yo creo que todavía estoy en búsqueda. No sé si podría tener... Quizás si los dibujos míos pueden que sean reconocibles, pero no sé si ya encontré el estilo con el que me gusta trabajar. Igual me gustaría probar otras cosas, me gustaría hacer terror quizás, porque da también para jugar y para experimentar harto con las tintas, con las sombras. Pero no sé si he encontrado mi estilo y no sé si lo vaya, porque eso es algo que se trabaja. Yo creo que son contados los dibujantes que tienen un estilo y que sea como reconocible y que lo mantengan durante mucho tiempo. Claro, ahora yo creo que eventualmente todos tenemos un estilo, así que sea tan depurado como estos artistas y reconocidos, habría que preguntarle al público tal vez. Lo que sí, Claro. que tenga un estilo no significa que pueda evolucionar o eventualmente mutar a otra cosa. No sé, Rodrigo, tú en el terreno del guión, volviendo a la pregunta que también le hice al Cristian, ¿cuál es el género dentro del cómic que más te acomoda a escribir? ¿O hay alguno que te incomoda de frente, no te sentirías cómodo escribiendo? Estilos que me incomodarían, yo creo que me costaría mucho hacer humor y comedia. No siento que tenga una conexión muy grande con lo que hace reír al resto de las personas. Y lo que me hace reír a mí no es especial, pero sí es diferente, entonces preferiría no arriesgarme. Estilos que me acomodan, sí, bueno, lo que he escrito hasta ahora, igual llevo poco escribiendo, es la acción y un poco de terror también, pero más misterio que terror, creo. Me parece que cuando entro en confianza mi humor es un poco escatológico y muy basado en experiencias previas que tengo con mis propios amigos. Entonces, traspasar eso a gente que no conozco, que serían los lectores, no creo que resulte, así que mejor me alejo del humor. Igual hay que ponerle algo de humor a las horas. Por ejemplo, eso lo hace Nolan también, que es súper fome si lo miramos en estricto rigor. Son salidas cómicas las que tiene, con algunos comentarios mordaces que hacía Alfred, por ejemplo, a Batman, pero aparte de eso, yo creo que por ahí iría lo mío, ¿no? Como para relajar un poco, como le dicen los gringos, el comical relief, más que una obra así de humor puro y duro que se dedique a hacer reír a la gente. Ahora no me acomoda eso. Oye, Rodrigo, y te preguntaba si algún género que te acomode más hacer o explorar, a saga épica tal vez, no sé, o algo, porque tú estás escribiendo algo de los húsares, me parece, que también el Cristian ha dibujado.
En torno a eso, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué género te gustaría explorar? O sea, como un estilo que me gustaría para mí. El estilo que me gusta mucho y que me gustaría explorar es el de la fantasía épica o heroica, y también de misterio como sobrenatural. No he tenido la oportunidad de escribir netamente eso, pero sí he trabajado con mi amigo Iván Daines, hemos hecho, bueno, contigo también, y con Martín Muñoz, siempre los ha ayudado mucho a la creación de mundos del orden épico y de fantasía. Entonces, esa parte creo que me acomoda. No he tenido oportunidad de escribirlo, pero lo tengo pendiente, escribir historia de esa índole. Ya tengo el conocimiento en diseño de personajes y de creación de mundo, así que tengo hartas ideas y hay que desarrollarlas. Y con respecto a lo del misterio, me gustaría escribir historias que tengan que ver con las leyendas rurales y urbanas chilenas. Esa parte también la tengo pendiente y la quiero desarrollar. Por mientras, en estos momentos sigo avanzando lentamente, más lento de lo que quisiera, en esta especie de mega saga que tenemos con los Húsares y Kunturi, que ya la llevamos harto tiempo escribiendo y depurando, pero ahora con la pandemia y todas las responsabilidades asociadas que llegan con esto del confinamiento, cuesta administrar el tiempo. Entonces, en estos momentos, mira, estoy con lo de Kunturi y los Húsares. Estoy haciendo esculturas también para una película de terror, que yo también hago escultura, entonces estoy haciendo el diseño de personajes de algunos de los monstruos. En la casa estoy de profesor / inspector de patio para que las niñas hagan las tareas y se conecten online y todo eso. Y en la empresa estoy en un curso que me tienen online, entonces es un desafío, pero si no, ¿qué voy a hacer? Pues, o sea, eso este es como una pasión y un pasatiempo también, pues, entonces le tengo que dedicar algo de tiempo y cuesta encontrarlo, pero la idea es que va avanzando. Ahora lo bueno para mí, no estoy diciendo que sea lo bueno para el mundo, de hecho lo es horrible para lo que está pasando el mundo, pero lo bueno para mí es que la pandemia también vino a paralizar todos los eventos. Entonces ha compensado un poco lo que me he demorado yo en trabajar en esto, con el hecho de tener, por ejemplo, plazos fijos para ir a, no sé, pues a la FIC en septiembre, ir a la Comic Con en mayo, junio. Entonces ya no tenemos los plazos que teníamos antes porque habían eventos. Entonces ahora está hay que aprovechar esas ventanas que hay para mejorar las propuestas que estamos haciendo. Si no, tal vez hubiese venido un poco más apurada y algo hubiese fallado, así que ahora por lo menos hay harto tiempo para revisar. Sí, pues aparte no está la presión ya de que siempre está todos los años de entregar para un evento en específico, como Comic Con o la FIC, porque obviamente están todos los eventos cancelados. Bueno, aprovechando que estamos tocando el tema de los Húsares. Los Húsares en el fondo de Mitómano Verso ustedes dos tienen el común que han trabajado o están trabajando en proyectos relacionados a los Húsares. Por ejemplo, Cristian, cuando te tocó dibujar los Húsares, ¿qué te pareció la experiencia? ¿Te gustó? Porque tú, yo sé que los dibujaba en Barrera Draconiana, si no me equivoco, no lo has hecho, no lo has dibujado nuevamente, ¿no es cierto? No, solamente en la era draconiana hasta ahora. Solamente ese número. ¿Y cuántas páginas eran, te acuerdas? Eran 10 o 12. 10 o 12 páginas las que hicimos con guión también de Rodrigo Parra. Sí, con Rodrigo he trabajado harto. Sí, hemos hecho hartas cosas. Manutara, el KS Vaca, ahora lo de la Quinta Legión también. Claro. Bueno, y aparte has trabajado con Sergio, que se me había olvidado mencionarlo, con los nuevos próceres. Claro, con Sergio Amira, mucho tiempo trabajando también por los nuevos próceres, que creo que ya van 6 números los que están publicados, sí, si no me equivoco. Bien fructífero. Y eso es harto, harto tiempo de trabajo. Pues. Algunos años ya, yo creo que llevo unos 5 años más o menos
en Mitómano, si no me equivoco. Sí. Y desde las primeras etapas que estoy trabajando con Sergio en eso. Así que, y esperamos seguir haciendo más números de los nuevos próceres. Pues a mí me entretienen harto esos personajes. Ya, genial. Ahora, volviendo a lo de los húsares y la era draconiana, sí, po. Ahí precisamente estaba como en búsqueda, bueno, seguía obviamente en búsqueda de mi estilo, y en ese tiempo recuerdo que estaba mirando harto a los dibujantes, Mike Mignola, Tim Bradstreet también. Igual se nota algo de lo de Mike Mignola Sí. en tu trazo. Sí, el Lee Bermejo también estaba mirando harto, pero las tintas, no lo que hace él, Ya, no las perfecto. pinturas que hace. Así que ahí estaba como jugando con ese estilo, porque se nota harto en la forma de sombrear y todo eso. Sí, quedó muy Mira, bueno. en ese trabajo sí hay algunas páginas con las que quedé bien conforme y otras no tanto, no. Pero sí me gustó harto la experiencia de trabajar con esos personajes. Bueno, y hay que aclarar también de que para los auditores que no conocen el proyecto de los húsares de la muerte son parte, así como varios mitos y leyendas chilenas, porque ya son leyendas históricas hasta cierto punto los húsares, eh, que tenemos en nuestro universo, que funcionan casi como un grupo, no sé si paramilitar, ahí tendría que hablarme Rodrigo y ver más su visión, porque yo al principio lo que inventé eran como una especie de vigilante, que tienen una especie de vida civil y la vida es nocturna, donde funcionan como vengadores. Es un grupo que viene heredando todo esto de lo fundacional de los húsares con Manuel Rodríguez, y lo continuaron como durante los siglos, perpetuando la herencia y los pensamientos de Manuel Rodríguez hasta la actualidad. Pues. Entonces funcionan como una especie de vigilante, como mencionaba, y me parece que son 7, no me falla la memoria, y cada uno vestidos de negro, con algo del uniforme tradicional de los húsares, pero con pequeños distintivos de color. Eh, Ahora podríamos hablar con Rodrigo, porque Rodrigo no es necesario que sea un secreto, o sea, Rodrigo hace rato está realizando un proyecto bien ambicioso en torno a los húsares de la muerte junto a Kuntur, que esperamos sacar en papel pronto. Pronto me refiero dentro de lo que las circunstancias lo permitan. Y claro, y él ha agregado ciertas características a los personajes. En el cómic también sale Kuntur, que es como el otro lado confrontacional de los húsares, porque él pertenece a la logia lautarina. No sé si Rodrigo me podría contar un poquito más bueno, aparte de lo que he mencionado de la visión que le está dando al proyecto y algunas cosas, algunos detalles sin spoilear, obviamente. Rodrigo, bueno. Bueno, sí, pues los húsares, si seguimos la continuidad del mitómano verso, ellos siguieron activos del tiempo de las guerras de independencia. Y obviamente cuando la logia mandó a matar a Manuel Rodríguez, ellos pasaron a la clandestinidad y tratan de luchar por el pueblo en contra de las élites que han dominado el país desde esa época. Entonces, si lo extrapolamos a la época actual y con el dato de que ellos también en sus vidas civiles son periodistas, podríamos decir que ellos están en contra de la corrupción, pues. Están en contra de la corrupción y de los abusos de la élite hacia el pueblo. Entonces, en el escenario actual, ellos claramente estarían en la primera línea, pues ahí estarían ahí, y por el otro lado también denunciando toda la corrupción que hay a través de los medios de la prensa. Por cosas del destino, este cómic no lo hemos podido terminar, pero lo partimos a principios del 2018, entonces en esa época las problemáticas que habían sociales en Chile tenían que ver con las marchas de la igualdad de género, y parte el cómic en ese contexto. Obviamente no lo vamos a cambiar porque ya es parte de la historia, está dibujado además, así que no estaríamos aprovechando del movimiento social del 18 de octubre del 2019 si lo tratamos de hacer. Podríamos hacerlo, pero ¿para qué? Si ya el cómic ya está dibujado, como dije antes. Entonces vamos a seguir en contexto, aparte que igual
Si nos vamos más al pasado, todo esto podríamos decir que partió con la revolución de los pingüinos. Entonces, mucho más antiguo, pero ahora recién se están viendo los frutos de la lucha y el despertar que ha habido en Chile en contra del abuso de las élites. Entonces, los húsares claramente estarían ahí apañando en primera línea. Y por otro lado está Kuntur. Kuntur, si bien no es malo, termina siendo una especie del otro lado de la moneda, el antagonista de los húsares, porque él representa al poder actual y al status quo, no el poder que hay detrás, sino como el poder formal, el del Estado, no el como de la parte de los partidos políticos que tratan de siempre mantener el status quo porque de que la cosa se puede arreglar más adelante, no me quemen el país, pero vamos a arreglar las cosas, ¿cachai? Alguien tiene que mantener el orden y ese es Kuntur. Él obviamente también dentro de sus funciones, aparte de ser como una especie de vigilante oficial del gobierno, él también lucha contra la corrupción, pero se da a entender de que no lo puede hacer a gran escala porque el mando de la logia es súper estratificado, pues es súper fuerte la burocracia que hay dentro, entonces siempre si es que pilla algún corrupto político no va a ser al más grande, pues no es como que cómo funcionan las cosas, pues van a pillar al más chico, pero él también persigue la corrupción, pero obviamente no lo puede hacer de una forma tan categoría como lo hacen los húsares porque ellos están fuera de la ley, pues entonces ellos sí pueden ir y a como Batman, que va y atrapa a un tipo, lo mete preso y no necesita órdenes de cateo y permisos de jueces, pero Kuntur sí, porque funciona dentro del sistema, entonces ahí se rozan un poco. Lo interesante que estamos haciendo con los húsares y con Kuntur es que en el fondo son parte como de una ucronía, que ellos siempre han estado ahí, siempre han habido húsares en la historia de Chile, siempre han habido un agente Kuntur que trabaja para el gobierno, y por cosas de manipulación de información nosotros como ciudadanos nunca nos enteramos de las cosas que han hecho. Porque por una parte el gobierno, el Estado siempre va a tratar de tapar lo que han hecho los húsares y otra parte el gobierno y el gobierno va a mantener también las operaciones de la gente Kuntur en secreto, como Men in Black y ese estilo. Entonces como una historia paralela y es una ucronía porque en nuestra continuidad la generación anterior de húsares murieron todos en la dictadura, los mataron, y es parte de lo que tienen los roces que tienen con Kuntur ahora es por esa historia. Y el único que está vivo, uno de los personajes que sobrevivió es Alfil, que es como el mayor, y él era un cura obrero en la época de la dictadura, entonces porque Alfil representa y está inspirado en Camilo Enrique, Fray Camilo Enrique, entonces también por eso tienen disculpa, el diario La Nueva Aurora de Chile. Entonces por ahí ellos hacen el periodismo de investigación y denuncia, que es como el de CIPER Chile, por ejemplo. No sé qué estás diciendo algo. No, básicamente era mencionar varios puntos que tocaste que son súper interesantes. Claro, los húsares, tanto como Kuntur, funcionan dentro del mitómano verso como una especie de línea paralela a todas estas cosas de héroes con grandes poderes que son más relacionados a los dioses, sino pertenece más a una ¿cómo podría decirlo? Una línea más relacionada a lo más terrenal. Si bien como tú dices, hay tres facciones acá importantes que interactúan en torno a los húsares, que son los húsares, la logia lautarina, que representa Kuntur, y está también los talaveras, que era el lado aquí como más como de los enemigos, por así decirlo. Los húsares en específico, claro, representan un lado más revolucionario, inevitablemente a lo mejor mucho, no sé si Rodrigo lo hace así, pero hay una especie de representación con
un poquito el lado de la izquierda en el pensamiento político. Como tú también mencionabas, Kuntur representa un poquito más el status quo, que es más como la postura más tradicional, más protocolar, más relacionada a los poderes estatales. Tal vez algunos lo verán como más relacionado a la derecha. Ahora, ¿cuál es la gracia de estos dos? Que más allá de sus pensamientos que se extrapolan, cada uno es un héroe dentro de sus condiciones, dentro de sus pensamientos, que en el papel pueden ser distintos, pero dentro de todo lo que siempre abogan es por el bien común y el bien de las personas. Y está el otro lado, que es derechamente de los Talaveras, que vela más por la segregación, vela más por un poquito el asunto de la separación por apellido, la separación por tu genética. Son un poquito más relacionados a lo racista, a lo clasista, a todas esas cosas a lo mejor que también queremos que representen un poquito distintas visiones de Chile. Creo que tanto los húsares como Kuntur, como los Talaveras representan cosas tanto positivas como negativas. ¿Qué opinas tú, Rodrigo, al respecto? Sí, tienes toda la razón. Bueno, los Talaveras en este caso están inspirados en los regimientos de Talavera de la Reina que luchaban contra los patriotas chilenos en la época de independencia. Y en el contexto del mitómano verso, son un grupo podríamos decir, de ultraderecha paramilitar que busca mantener el control del país por los medios de la fuerza, y siguen valores o antivalores que tienen que ver con el eurocentrismo y el colonialismo, que innegablemente derivan en el clasismo y el racismo, para mantener a la élite en el poder y tratar de tener control sobre los recursos naturales y seguir depredando el país y llevarse todas las riquezas fuera de Chile. Entonces los Talaveras son uno de los grandes enemigos que tiene el universo de el mitómano verso, porque luchan contra Kuntur, porque Kuntur, pese a todo, cree en los valores nacionales. Entonces trata de que los recursos naturales queden acá en Chile para que se exploten por chilenos. Luchan también contra los húsares, porque ellos no quieren ningún tipo de influencia extranjera y tampoco quieren que el sistema actual capitalista siga depredando los recursos naturales, pues ellos quieren cambiarlo por otro sistema más ecologista tal vez. Y también luchan contra toda la otra línea de héroes más indigenistas, más tradicionales de mitómano, porque están destruyendo la Pachamama para ganar dinero. Y también luchan con los otros héroes como los próceres, los nuevos próceres, que son más como metahumanos, porque son villanos, ellos no usan la ley a su favor o simplemente pasan por encima de la ley para obtener su resultado, y eso los transforma en villanos. Entonces son unos villanos como que atraviesan todo el espectro de lo que representa el mitómano verso. Son los antivalores del mitómano verso, así que son interesantes como villanos. Esto no digo que los españoles sean villanos, pero gran parte de los problemas que tiene toda Latinoamérica es por haber sido colonia de un país europeo. Ahora, decir que son malvados por lo que hicieron es un poco tal vez injusto a estas alturas, porque era como era el mundo en esa época. Obviamente las consecuencias del colonialismo que sufrió Latinoamérica sobre todo, todavía lo podemos sentir, y es la gran base de los problemas que tenemos en estos momentos. Pero por otro lado, por ejemplo, en Norteamérica no existen estos problemas porque ellos exterminaron a su población autóctona. Entonces los problemas que tienen son otros, son más por la discriminación que tienen con la población africana, que se llevaron de esclavos para Estados Unidos. Pero nosotros tenemos el problema de la precariedad con la que se trataron a los miembros de los pueblos originarios y que todavía se mantiene.
Pero sí, pues ahí está el debate, como quién es más malo, los ingleses por haber y los holandeses por haber exterminado por completo, excepto por un mínimo porcentaje de población de las primeras naciones que le llaman ellos a los pueblos originarios, o los españoles que los adaptaron pero para que fueran servidumbre. ¿Cachai? Por una parte los exterminaron para ocupar las tierras y acá los colonizaron, los evangelizaron y los adaptaron a su propia cultura, pero para que sean sirvientes. Entonces, en el fondo fueron malvados los dos, pero está en debate quién fue más malo. Y, y sí, pues, entonces como medio de personaje, en este caso los españoles, o la inspiración de los españoles en su peor momento serían los Talavera. De otra parte, por la leyenda negra que se tiene acerca de la historia de los españoles en Chile, pero lo podemos mirar de otro punto de vista. Contra el Imperio Español, que fue el poder militar más grande de la época de la conquista, los mapuches lograron paz y parlamento. Entonces, que llegó un momento en que los españoles no pudieron con los mapuches y los mapuches tampoco pudieron con los españoles, que tuvieron que parlamentar y encontrar la paz. Y eso igual habla bien de lo que de esa época. Pero por otro lado, los mapuches han tenido más problemas con el Estado chileno que con el Imperio Español, pues entonces eso igual es paradójico. Por mucho que se trate de decir que los españoles son malvados y todo eso, pero tuvieron la voluntad de negociar y respetaron y hubo paz por un tiempo. Entonces igual eso es paradójico. Claro, de hecho Kuntu representa mucho eso, el prócer como Higgins, alguien tan con esta cosa tan de magnánimo, tan del control, de lo tradicional, de establecerse como el poder de esconderse detrás del poder de la justicia. No sé si esconderse, lo que pasa es representarse a través de la justicia tradicional, y con todo eso lo que conlleva, siendo un estado imperfecto como el chileno. Y lo usaré eso más el lado revolucionario siempre, que también todo eso es muy bueno lo que hace Rodrigo en el cómic, que trata de mostrar cosas tanto positivas como negativas, las imperfecciones que tienen ambos, no porque uno sea derecho, otro sea izquierda, todo es bueno o es malo, acá hay grises entre medio, y eso es muy interesante la obra que está escribiendo Rodrigo y está coordinando junto a los ilustradores que designamos para esa función. Hay una dicotomía ahí, pero también funciona a través de grises, no es una cosa solamente de blanco y negro. Interesante. Cristian, sí, de hecho, pues quería aprovechar la oportunidad de invitar a Cristian al proyecto, porque bueno, él ya tiene experiencia dibujando los húsares de Akuntur, y la historia que tenemos tiene 5 capítulos. El primero ya está escrito y dibujado. Ese es guión mío y el arte es de Nube Medio, que es un gran ilustrador. La segunda parte está... La segunda parte es la que necesito ayuda de Cristian, porque es el capítulo pivote, el que va a unir todas estas teorías de conspiración y todo lo que hay detrás de la gran trama que tenemos en esta especie de compilado. El tercero es el de Sergio Amira. Él escribió un capítulo en que los húsares son los protagonistas y está inspirado en el ataque a Charlie Hebdo, que fue hace varios años, porque este cómic es súper antiguo, pero ahora recién pudimos el año pasado conseguir un dibujante para que lo terminara, y el dibujante es Alex Reyes. Y la última parte, porque hay otro que es como más cortito, que voy a dibujarlo yo, y la última parte es el que ya va a la mitad, que es el que está dibujando Nube Medios con guión mío. Entonces, en el fondo son 4 partes, pero el quinto es más como material complementario, que le vamos a poner un par de fichas históricas y algo para complementar la trama. Esa parte la voy a hacer yo.
Pero necesitamos a Cristian, pues ya tiene la experiencia, conoce el personaje y va a estar interesante tenerlo. Pues obviamente tengo que apurarme para que no se aburra esperando eternamente, pero si él tiene el tiempo y la disposición, bienvenido sea. O sea, yo quiero que él participe, porque su trama, su trazo además se parece mucho al de los otros dos dibujantes. Pues. Ahí no desentona el dibujo. No, yo feliz teniendo la posibilidad de hacerlo, sí. Yo recuerdo que cuando hicimos ese número de Era Draconiana, claro, era algo más por un tema de espacio, de cantidad de páginas, no se podía explorar mucho el conflicto entre los húsares y Kuntu. Se deja claro sí que hay diferencias, pues hay diferencias en la ideología, en la manera de pensar, pero ese número fue más un cómic, digamos, de acción prácticamente, porque era dentro del contexto de Era Draconiana, había un combate con los chupacabras y todo ese tema. Pero sí, encantado de participar en otro cómic de los húsares, quizá trabajar a los personajes de forma más expresiva, trabajar los conflictos y todo ese tema. Claro, sí, porque era mucho más corporal lo de Era Draconiana, pero mucho más, lo que dices tú, más cosas de acción. Claro. Y por lo que yo tengo entendido, que ya hemos conversado con Rodrigo al respecto, lo que él te va a plantear es algo un poquito más psicológico. Entonces, y está relacionado a un personaje, no quiero spoilear, entonces voy a tratar de ser lo más ambiguo posible. Pero un personaje que es súper importante para la trama, entonces, y no solamente para la trama del cómic de por sí, sino para lo que es el aspecto histórico de estos húsares y la razón por la cual están tan conflictuados con los representantes de la logia, que estos son los que tienen el uniforme, que ocupan el uniforme de Kuntu tradicionalmente durante la historia. Ahí hay un suceso histórico que sucede que genere un quiebre ya definitivo entre los húsares y la logia lautarina y su representante, que es Kuntu. Y bueno, ahí lo tendrán que conversar ustedes para desarrollarlo, pero es súper interesante, y la gracia que tiene esto, que como mencionó Rodrigo, que es un acronismo, pero que está muy ligado a la tradición, esto de lo que nos contaban en las clases de historia sobre los próceres, los mismos conflictos que tenían entre ellos, por sus pensamientos que generalmente lo hacían chocar. Eso como que se ve muy bien reflejado en lo que se está desarrollando ahora y lo que siempre se quiso desarrollar con estos personajes. No sé si se me queda con el tintero, Rodrigo, con respecto a los húsares, algo que quiera revelar o que quiera mencionar. No, está súper completo sin hacer spoiler. Estamos bien con la descripción. Si seguimos más adelante ya spoiler. Ya, bueno, de todas formas yo acompaño con imágenes de referencia para que vean algún tipo de adelanto de lo que estamos realizando, y también voy a mostrar obviamente trabajo de Cristian. Bueno, nos queda un ratito más del programa. Antes de seguir, los voy a invitar a escuchar un tema solo para mencionar, porque no que te vayas al intermedio. Quería darle las gracias a los dibujantes que mencioné antes, a Nube Medios, Alex Reyes, que están en Instagram, creo que por eso mismo el nombre. Y lo interesante, como mencioné antes, que si bien ellos dos tienen un estilo súper marcado como de Marvel y DC, como ese estilo, están súper bien, ellos perfectamente podrían trabajar para una de esas dos empresas. El estilo de Kristen también, antes de ser pintado, los trazos se parecen bastante, no van a desentonar tanto. Así que ahí hay que jugársela con el color para que bueno, yo creo que Mauro, hola, nos va a ayudar para que el color de los dibujos de Alex Reyes queden iguales a los que va a dibujar Cristian, pues entonces eso lo va a unir más la obra y va a quedar súper bien. Para que lo dibuje el Cristian luego. Yo tuve la oportunidad de ver las páginas que ilustró Alex en la Fanati Fest de este año. Ah, ya, de los húsares. Los originales, los de los húsares. Así que ya, bueno. Están buenísimas. Sí, pues y como mencionaba Rodrigo, bueno, en
en este cómic que vamos a sacar en papel de Lo Usaré, que partió como en el 2018, como mencionaba él, participa Alexander Reyes, participa Noob Medios, y bueno, ahora tú, Cristian, y a pesar de que todos tienen su sello particular, no generan ruido el contraste de unos con otros, sino yo creo que se adaptan muy bien al estilo de lo que piden Lo Usaré, ¿cachai? Porque cada superhéroe, por más que sea del mismo género, cada uno a lo mejor exige una personalidad específica, y el de Lo Usaré pide unas ciertas características que cumplen muy bien los dibujantes. Bueno, ahí vamos a ver con el tiempo si es que lo sacamos el próximo año, que es lo más probable, si es que el tiempo lo permite. Y antes de cerrar el programa, porque nos queda un poquito todavía más de tiempo, vamos a ir con una canción de El Profesor Sonoro. A nosotros nos gusta en este programa meter música de artistas, con una canción que se llama La Ventana. Luego de eso regresamos para cerrar el programa. Ya, esa era la canción del Profesor Sonoro, también conocido como Pavel Cueto. Y
Y ahora volvemos a retomar un poquito lo que estábamos conversando en torno a los húsares de la muerte. Al final resultó ser un especial sobre los húsares. Bueno, acotar a todo esto de que el programa La Gracia Esa, en algún momento invitar a Alexander Reyes y también invitar a NUM Medios, algún programa específico, también a Cristian, a lo mejor hacer un grupo relacionado a un proyecto en específico, hablar de su experiencia. Algún momento también el Rodrigo podría hablar con otro guionista, aunque usualmente siempre estamos metidos en programas donde hablamos con Sergio o habla Daniel, pero la gracia de este programa es que sea como una muestra interna de cómo interactuamos entre también los talentos que están dentro de la editorial. Para rematar, en torno a los húsares, Rodrigo, ¿cómo proyectas tú, por ejemplo, más allá de lo que se va a editar el próximo año, según pretendemos, ¿cómo proyectas tú los húsares en el tiempo? ¿Cómo crees que tú deberías desenvolverse este grupo? Tú en un momento me mencionaste que querías cambiar ciertos colores, porque los húsares todos tienen un color específico, ¿cachai? Y yo cuando los creé en un principio, yo lo hice solamente pensando en cosas así distintivas, tipo las Tortugas Ninja, los Power Rangers, que cada uno tenía un color, pero no le di una connotación simbólica a ese color. A lo mejor tú me puedes mencionar algo de por medio, por qué decidiste a lo mejor que ciertos personajes tienen que tener un color en específico. Lo usaré. Pues sí, primero, antes de contestar tu pregunta, quería felicitar a Pavel, al profesor Sonoro, que él también era compañero de curso de nosotros, po. Y para los que no saben, el instrumento que él usa es el theremin, el creado creo que en los años 20 por un físico ruso, el que se usa para las películas de terror y es un instrumento magnético, no se toca, se ejecuta moviendo las manos literalmente en el aire y tratando de interrumpir la frecuencia magnética o algo así. Bueno, él es el maestro, habría que preguntarlo y tal vez invitarlo en el futuro para que nos explique cómo se usa. Pero sí, pues, tú creaste los húsares, si bien yo no les he cambiado casi nada, pero creo que los colores tal vez hay que repasarlos un poco, porque, por ejemplo, investigué acerca de los colores que se usan tradicionalmente en la izquierda y me resultó que el naranjo y el amarillo nunca se usan, pues. El naranjo representa tiene connotaciones religiosas protestantes y de derecha. En Holanda, por ejemplo, era del duque de la línea de los Orange, que era la que al final terminaron de reyes en Inglaterra, unas cosas que pasan en la historia. Y a través de eso también quedó como el color representante de Irlanda del Norte, de los protestantes de Irlanda del Norte, entonces no calzaba con la filosofía de los húsares. El otro color también que no tenemos que sacar lo que es el amarillo, que representa al Vaticano y a la Iglesia, no nos representa mucho también a los húsares. Pero por otro lado salieron 4 colores, combinaciones de colores bastante interesantes para estos personajes, ya que son 7 los húsares, calzan perfecto, quedan 2 pares de cada uno más un extra. Entonces, por ejemplo, el rojo-negro es como el color clásico del anarquismo y de la derecha un poco más combativa, como el MIR, por ejemplo, y en este caso se los di a Trompo y a Caudil, que son más como revolucionarios clásicos. Está el verde-negro, que es como el anarco ecologismo, y eso se los di a los húsares que son más como modernos en ese aspecto, porque que es Roque y olvidé el nombre del otro. Bueno, pero el uno tiene es como hacker y el otro es ecologista, pues, entonces coinciden en sus ideales y en sus luchas, pues. El blanco-negro da con el anarcopacifismo, y ahí da para que Alfil y Calfú, que son Calfú es el nuevo recluta, que es de origen haitiano y lo creó Rodrigo Parra, y Alfil, como dije antes, es el único superviviente de la formación antigua de los
los húsares, y él, al ser un cura obrero, es dentro de todo un poco más pacifista que los demás, pues. Y Prisma, claramente ella es anarcofeminista. Y lo otro que mantuvimos, que dentro de la historia tuya, como son periodistas, tal vez darle un enfoque un poco más a las especializaciones dentro del periodismo que hay, pues. Claramente Roque es el hacker, entonces él tiene que ser como el periodista más como informático. Y Trompo, por ejemplo, él mantiene más la onda del periodismo gráfico. Él va a estar literalmente en las trincheras, ahí informando, sacando fotos y todas esas cosas, pues. Ahora, lo otro interesante es que yo quise sumar a la mitología antigua de la editorial, que ya tiene más de 13 años, y los primeros números de los húsares estuvieron a cargo de Oliver. Entonces Oliver sacó todo un arco que involucraba a los húsares y a Kuntur luchando contra los Talaveras. Y eso yo no lo desconocí, yo de hecho lo sumé a la historia. Y la historia mía, la primera historia con la que parte la compilación, al igual que si se acuerda de la serie 24, parte inmediatamente después del último cómic que escribió Oliver de Kuntur, más o menos como por el 2010. Imagínate, si estamos haciendo arqueología del cómic de Mitómano. Y termina, pero inmediatamente después, onda, es como que se cerró una puerta y se abrió, así, tal cual, parte de derecho, al tiro. Y también rescaté el cómic, el arco que hizo él de los húsares, para mi historia. Y además también sumé la de Sergio Amira. Entonces todo coincide. Lo otro que también rescaté, obviamente, fue de la última intervención de Era Draconiana, los dos nuevos personajes que inventó Rodrigo Parra. Pues él inventó una asistente de Kuntur, yo también la sumé, le di harto protagonismo en esta historia, y Calfu, que es el húsar haitiano. Así que eso me interesa a mí harto hacer, y no rebotear el universo, el mitómano verso a medida de mi interés, sino englobar todo y tratar de crear algo nuevo con lo que ya está, para no desconocer lo que ha habido, porque si bien tenemos más de 13 años, tampoco tenemos historias suficientes para tener una especie de canon, po. Y no sería la idea de que ya le hagamos una crisis como las que hace DC, que rebotea las cosas cada 2-3 años. Yo creo que tal vez vamos eventualmente quizás a hacer una especie de reboot pronto con alguna de las publicaciones, pero todavía no es el día. Yo creo que todavía podemos seguir exprimiendo lo que ya está y sumar, más que restar. Entonces yo podríamos decir de que veo todas las interacciones que han tenido los diferentes guionistas con todos los personajes de Mitómano como temporada. Entonces ahora es yo estoy a cargo, podríamos decir, de la segunda temporada de Los Húsares y la segunda temporada de Kuntur. Entonces eventualmente otro guionista tal vez pueda tomar los mismos personajes y ahí ya sería la tercera temporada, y así, pues, no trato de no rebotear, pero por mientras pensémoslos en temporadas, hasta que hagamos un reboot ya. Quizás ponte que Mitómano dure 20 años más, ahí tal vez tengamos que hacer un reboot lógico, que es como para mantener los personajes y cambiarlos a los valores o lo que sea que se vea en 20 años más o en 10 años más. Sí, exactamente como decía Rodrigo. Bueno, el Oliver asumió los húsares hace muchos años atrás. Él le dio otra visión, una visión más cercana a G.I. Joe y todo ese sentido. Bueno, y qué bueno que el Rodrigo lo vea en temporada. Entonces la segunda temporada, que es la que más o menos está abordando Rodrigo y también abordó Sergio, guarda relación más con un gancho más histórico. Y lo cual, lo bueno que está haciendo este proyecto es que sigue una continuidad. Entonces tú puedes leer perfectamente lo que está en la página web de Mitómano,
y a pesar de que no hay un estricto rigor, una continuidad absoluta, hay respeto también por lo que se ha hecho anteriormente, no lo reniega en el fondo, sin necesidad de abordarlo en demasía, aunque hay varios guiños y hay varias cosas que también agarran de ahí para tanto Sergio como Rodrigo para desarrollar lo que es lo nuevo de los usuarios. Así que eso, bueno, eventualmente vamos a seguir hablando de los usuarios de la muerte en futuros programas. A Cristian también lo tengo que invitar a otros programas para que hable sobre los nuevos próceres, tal vez con Sergio al lado también en el panel. Antes de cerrar el programa, Cristian, te quería preguntar, ¿cómo te ha afectado a ti todo este asunto de la pandemia creativamente? Sé que ha sido bien fructífero en todo lo que ha realizado, porque has sacado una buena cantidad de cómics para nuestra editorial, y cómo te has adaptado a esta circunstancia actualmente en que nos encontramos. Sí, la verdad es que he tenido la posibilidad de hacer hartas cosas, avanzar con diferentes proyectos, uno que otro proyecto personal también. Igual escribo o intento escribir guiones, así que... Yo he visto un cómic tuyo, ¿te acuerdas que una vez lo leí? Me pareció bastante bueno, y me imagino que es ese o es otro en particular. Sí, no, sigo trabajando en ese, por los espacios Ya. que me quedan entre los cómics que hago para otros guionistas. Los espacios que me van quedando, trabajo en ese proyecto personal. Sí, era bien ambicioso, eran hartas páginas, hasta donde yo vi ya teníais varias, tenías como unos 30, sí, 40. Sí, así que... O sea, es una Biblia la que quieres también sacar. Investigación también, pues he tenido tiempo de investigar, ver a otros artistas, experimentar otras técnicas, así que dentro de las pocas cosas buenas que ha traído este confinamiento, está eso, pues que podía aprovechar el tiempo en hacer cosas entretenidas. Poder, ¿y el título de la obra que mencionaste, Cristian? ¿O lo quieres guardar bajo 7 llaves? Por ahora prefiero guardarlo. Ya, por ahora prefiero guardarlo, porque no sé en realidad cuánto tiempo faltará para poder sacar eso, así que... Tú no tienes en tu cabeza algo definido, ya, estas son la cantidad de páginas que va a salir, sino tú vas viendo en el proceso de desarrollo del guión hasta donde llegue el asunto del cierre del argumento, me imagino, ¿o no? ¿O ya tienes definido una cantidad de páginas? Claro. Tengo definido por lo menos la primera parte de la historia. Ya. Eso ya, si lo vemos en números de cómics, ponte tú, de grapa, son como unos 6 números más. 6 lo que tengo en mi cabeza, sí. Así que y se me han ido ocurriendo otras cosas también, otro personaje también que estoy haciendo unos diseños, pero eso ya es algo más... ¿Una saga distinta o para claro, una saga? No, es otra cosa, es otra saga. Ya. Para más adelante, quizás. Ya, sí, el tiempo no... O sea, también te gusta mucho el indagar también en el aspecto de escribir, del guión. Sí, pero más que nada porque por el tema de... Me gusta diseñar harto a mí. Me gusta diseñar personajes, diseñar, qué sé yo, armas, trajes. Entonces, los guiones que hago son más que nada para eso, para poder jugar para tener una base, para poder trabajar todo eso, toda la parte visual que me gusta hacer a mí. Entonces, en eso he estado trabajando. Bueno, y se ha notado de que has tenido harta producción creativa en esta pandemia. Algo bueno que salga, porque afortunadamente a mí también, producto también de los tiempos que tengo, he logrado desarrollar cosas que cuando estaba en el laburo no podía. A veces llegáis cansado a la casa o tienes otras responsabilidades y tienes que dejar de lado, no te da el combustible para dibujar bien, porque tú sabes que, y el Rodrigo también es dibujante, sabes que cuando una vez se tiene todas las ganas del mundo, pero si estáis cansado, te estáis quedando dormido, a veces corrí el riesgo de avanzar, pero que te salgan malas las cosas. Y claro, igual sigo haciendo teletrabajo, o sea, igual tengo mi horario de laburo igual, pero como ya uno se ahorra el tema de los traslados, queda un poquito más de energía y de tiempo para poder seguir en las tardes haciendo lo que a uno le gusta.
Sí, pues es súper desgastante, uno no se da cuenta, uno cree que porque se va sentado en micro o en metro o lo que sea, cree que como no estáis parados, a lo mejor no desgastáis tanta energía, pero eventualmente llegáis a la casa y a veces te agarra el cansancio, y por más que uno se siente frente al escritorio, uno no quiere saber nada, uno quiere mirar tele, me imagino, o descansar la cabeza. Porque... Y dependiendo de los tacos también, el tiempo que uno se demora, o el tiempo que se pierde en los viajes, wow. Sí, porque el dibujo está el factor físico y también está el factor de la concentración, el factor mental. Y a veces cuando uno anda medio desenchufado, la anatomía no te sale tan bien como uno quiere, las expresiones. Y hay otras veces que estáis más descansados, estáis inspirados y salen solos, pues, y salen bien. ¿Sí? Claro. Y más fluido. Sí, pasa. Así que eso, chiquillos, mira, ya llegamos al tiempo de que teníamos estimado para el programa. De todas formas, como les digo, este programa es para todos los que están participando dentro de la editorial, así que tarde o temprano, yo creo que más temprano que otra cosa, los voy a invitar nuevamente. También me gustaría que conversásemos no solamente podríamos conversar o explorar más en profundidad este asunto del dibujo, que lo inspira a ambos para dibujar, porque como mencionaba Rodrigo también dibuja y dibuja bastante bien, y también el aspecto del guión, por ejemplo. El aspecto del guión es un tema súper interesante, sobre todo cuando uno imagina diálogo, la interacción entre personajes, cómo mantener un personaje dentro de una personalidad acotada a lo que definiste, que no reniegue esa personalidad, que no reniegue esa esencia, que son cosas muy interesantes de abordar. La idea de este programa también es, como te digo, que conversen entre guionistas. Hay un capítulo de solo guionistas, a lo mejor un capítulo que aborda no solamente hablar de los nuevos próceres, por ejemplo, y Cristian con Sergio podrían hablar solamente de eso. A lo mejor Rodrigo en otro programa podríamos hablar, qué sé yo, no solo de los USARES, podríamos hablar de otros proyectos o de otras visiones que tenemos de personajes dentro del Mitómanoverso, porque Rodrigo tiene ahí algunos guiones y algunos cómics dando vuelta que ya están hechos, que estamos esperando el momento para que salgan, relacionados a Antu o relacionados a otros personajes. Así que, como les digo, les dejo la invitación hecha. Agradecer a todos los que nos están escuchando. No sé, Rodrigo, si tiene algo que acotar o alguna palabra de despedida para este programa. No, gracias por la invitación. Dejando así que me tomé el break. Ya, sí. Pero eso, muchas gracias y juntemos. Oh. Sí, ya, pues genial. Y bueno, y como les decía, eventualmente uno de ustedes, quién sabe, va a ser panelista de este programa el día de mañana, que la gracia es que no solamente esté presentando yo y no esté siendo como el único presentador, sino que esto vaya rotando y que todos tengamos la oportunidad ahí de interactuar y que nuestros auditores nos conozcan, y siempre dejarles la invitación hecha, que nos hagan preguntas, que cualquier duda que tengan en torno al Mitómanoverso la vamos a responder. Yo tengo plena conciencia de que el Mitómanoverso es gigante y hemos construido muchas cosas, y a veces tiene esta apariencia de que es un armatoste muy grande y hay muchas cosas que no se entienden muy bien, producto del tamaño de las cosas que se han editado. Así que dejar esa invitación. Y Cristian, también preguntarte si quieres acotar algo o decir algo en palabra al cierre. No, también, gracias por la invitación, por poder participar, igual tú entrés de la conversación. A los oyentes que, pucha, si de repente se aburren y quieren pasar un rato entretenido, en la página de Mitómanos, mitomanocomics.cl, hay un montón de cómics gratuitos que pueden leer, tienen horas y horas de entretención ahí, así que aprovechen. Y ánimo a todos y gracias de nuevo por la invitación. Eso. Genial, me parece. Así que los dejo invitados para un próximo capítulo. Ahí vamos a coordinar. En una de esas les pregunto a ustedes también, chiquillos, qué tópico les gustaría que abordásemos, y dejarle la invitación hecha, porque como digo, ustedes también van a ser panelistas de este programa, que es para todos los que participamos y dedicado a los lectores.